RTBC Noticias, emisión central. Listo el borrador de la ley de sometimiento, 60% de penas para los cabecillas de grupos y hasta 5 años para combatientes rasos. Integrantes de las organizaciones podrían quedarse con el 10% de los bienes. Se crearán centros de arraigo temporal ante probable desmovilización. Comisionado de Paz explicó el cese multilateral. Dijo que la fuerza pública no dejará de actuar. Iván Mordisco no está muerto. Apareció en video hablando de cese multilateral. Gobierno pasado presentó su muerte como un gran golpe a las disidencias. Apareció un cuerpo en el precipicio del Salto del Tequendama. Sería el ocupante del vehículo y sigue en investigación si la caída fue accidental. Un muerto en medio de grave accidente de tránsito en Bucaramanga. Al parecer, pasajeros del vehículo iban asomándose por el techo. Fuerte choque en medio de operativo en una casa que está vinculada a la banda Los Maracuchos. Logramos entrar y recorrimos el inmueble. Sigue el escándalo por aparente corrupción en Cali, donde compraron televisores a casi 50 millones de pesos. Alcalde dice que no firmó nada. Sindicato protesta. En Purificación Tolima se perdieron 10.000 millones de las cuentas de la alcaldía. Nadie sabe qué pasó. Siguen los casos de migrantes en alta mar y en lanchas en aguas de San Andrés. En las últimas horas, 8 embarcaciones ubicadas. Ministra de Salud dice que solo 4 EPS cumplen con indicadores financieros. Llegó buque de Venezuela con más de 16.000 toneladas de urea. En el mundo sigue la tensión en Irán en medio de las protestas por muerte de joven mujer. Ya van 26 muertos. Esperen oportunidades. Hay ofertas laborales en el sector financiero. En deportes, fecha 14 del fútbol, el superlíder Millonarios recibe en el Campín al América de buena campaña. Además, estamos en calentamiento porque este domingo debuta Colombia en el Mundial Femenino de Vóley. Comienza el Festival de Cine en Barichara, Festiver. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. Hoy se conoció el borrador del proyecto de ley de sometimiento para estructuras criminales propuesto por el Gobierno Nacional para así cumplir la paz total que anunció el presidente de la República, Gustavo Petro. El texto, que proyecta 90 artículos, contempla cómo será el tratamiento judicial para que las estructuras se desmovilicen. Habría rebaja de penas y podrían quedarse con el 10% de los bienes conseguidos en el accionar criminal. El borrador plantea una rebaja de penas de hasta el 60% para los cabecillas y que reciban otros beneficios como permisos de 72 horas en las primeras etapas de su condena. También les permitiría a los integrantes de las organizaciones quedarse con el 10% de los bienes. Los Estados Unidos lo hace permanentemente. ¿Por qué los colombianos, tomando ese ejemplo, no podemos hacerlo? Aunque en el borrador queda claro que no habrá zonas de despeje, sí se crearían centros de arraigo temporal o permanente para personas condenadas a una pena de máximo 4 años. Allí cumplirían el programa de restauración y reinserción. Estos centros estarán ubicados en los territorios afectados por la violencia ejercida por la estructura y tendrán espacio al servicio de la comunidad: ranchos, biblioteca, polideportivos, huertas comunitarias, centros educativos y de salud. No estamos hablando de un asunto de impunidad o de una serie de beneficios que no concuerdan con la Constitución Nacional y el derecho internacional. Son 5 las etapas que contempla el proyecto de sometimiento. Diálogo y presentación. Manifestación voluntaria de esas estructuras de crimen organizado de presentarse al Poder Jurisdiccional. Judicial. El fiscal delegado presentará escrito de formulación de imputación con miembros, patrones criminales y los hechos cometidos. Cargos. Los imputados podrán aceptar los cargos de manera consensuada siempre y cuando aporten toda la información necesaria para la judicialización y desmantelamiento de las estructuras criminales. Juzgamiento. El juez proferirá sentido del fallo condenatorio, pero antes debe verificar el contenido de la colaboración eficaz con la justicia. Ejecución de la pena. Habrá tratamiento diferencial, cabecilla 60% de la pena e integrantes rasos hasta 5 años. El borrador está siendo socializado con los congresistas y está a la espera de que el presidente Gustavo Petro lo revise para que le dé su visto bueno y poder ser radicado en el Congreso de la República la próxima semana. Buscamos reacciones en el Congreso de la República. Hay voces de respaldo y de cuestionamiento a la iniciativa.
Los partidos de la coalición de gobierno dicen que es una posibilidad para lograr la paz total a cambio de un sometimiento con beneficios. Y a cambio de entrega de bienes para reparar a las víctimas hay una rebaja sustancial en los temas de penas. Allí se contemplan visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe hoy en el país, se flexibilizan de acuerdo a la propia ley penal. Por su parte, voceros de la oposición dicen que el gobierno nacional no debe negociar con grupos al margen de la ley. No habrá sometimiento a la ley, habrá acogimiento, porque los vamos a acoger en un abrazo amplio, dándole todo tipo de impunidades a todos estos criminales. Para Cambio Radical, la paz total debe estar orientada hacia la reparación de las víctimas. Cualquier proceso de sometimiento a la justicia debe tener verdad, justicia y reparación. El proyecto será radicado en el Congreso por el Alto Comisionado para la Paz. La procuradora Margarita Cabello también reaccionó. Insistió en que los grupos cuyas motivaciones no son políticas deben someterse al Código Penal. Porque una cosa es hacer acuerdos y organizarlos con grupos que tienen una orientación política, una discusión desde el punto de vista político, y otra distinta es cuando se trate de grupos, entre comillas, criminales al margen. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, afirmó que el cese al fuego multilateral es un mecanismo para avanzar en la paz total, que no significa que las fuerzas militares cesen sus operaciones. El comisionado dice que la fuerza pública seguirá actuando. Nunca se ha dicho que los militares, que la policía entonces se van a los cuarteles. Nunca se ha dicho que la inteligencia no siga obrando. Esto no es las manos caídas, es la cualificación del trabajo. Rueda afirmó que la misión de verificación de la ONU, la Iglesia Católica y otras iglesias del mundo acompañarán el proceso del cese al fuego para tener todas las garantías. Todos debemos estar tranquilos que el gobierno está adoptando todas las medidas que permitan verificar para que esos mecanismos que se van a adoptar en medio de la apuesta de los ceses multilaterales sean verificados por entes independientes al gobierno colombiano. Todas las estrategias, diálogos y propuestas de justicia restaurativa buscan que las organizaciones armadas paren el conflicto y se reincorporen, según Rueda. Ya son 22 los grupos armados que han expresado su interés de acogerse a la paz total. Estefanía Valencia, la saludo. Y bueno, ¿cuál es el panorama para llevar a cabo ese cese multilateral que propone el presidente Petro? Muy buenas noches. Pues mire, el panorama lo resume un informe de Indepaz que identifica 22 grupos para un total de 20.000 integrantes interesados. Vamos a ver entonces nuestra pantalla con el primer grupo, las disidencias de las FARC. Hay 11 bloques, columnas y frentes dispuestos a hablar de paz, entre ellos los liderados por Iván Mordisco y por Iván Márquez. Vamos a la segunda gráfica, el segundo grupo, los narcoparamilitares, 9 grupos con disposición de diálogo, entre ellos el Clan del Golfo, los Pacheli, la Oficina y los Costeños. Y por último están el ELN, con quien recordemos el gobierno está ya en fase previa, y el Movimiento Revolucionario Popular, que es una subestructura subversiva. El ministro de Defensa se sumó al anuncio de que cese no significa parar las acciones de la fuerza pública. El gobierno nacional ha tenido encuentros con disidencias de las FARC y con el ELN, pero son al menos 22 los grupos que han expresado voluntad de paz, 11 de las disidencias de las FARC, 9 narcoparamilitares y 2 del ELN. El gobierno ya anunció que en el cese multilateral analizará cada caso. Sería absurdo pensar que se está planteando para allá el cese multilateral. Es una intención. ¿Qué es lo que determina que esa intención se concrete? Los avances que en cada caso se haga con cada una de las organizaciones. Dice el ministro que esa búsqueda de paz no significa frenar las acciones de la fuerza pública, sino incrementarlas. En los momentos en que se empieza un proceso de paz y mucho más tan amplio como este que se pretende por la oferta realmente generosa del gobierno, la fuerza pública no puede bajar la guardia. La fuerza pública tiene que estar mucho más activa. Hasta ahora el Clan del Golfo y el Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC han sido los únicos grupos que anunciaron reducción de la violencia y un cese del fuego.
Alias Iván Mordisco, a quien en el gobierno pasado dieron por muerto en una operación militar, apareció en un video hablando de cese al fuego. Néstor Gregorio Vera, también conocido con el alias Iván Mordisco o Iván Lozada, es el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC y quien nunca consideró la paz de La Habana como una opción, pues no aceptó el acuerdo del Colón. El 15 de julio pasado fue dado por muerto tras la operación Júpiter de la Fuerza Pública en su campamento, ubicado en zona selvática de San Vicente del Caguán en Caquetá. Así fue el anuncio. El último gran cabecilla, alias Iván Mordisco, fue neutralizado en una operación militar. En la inspección al lugar encontraron la que sería la boina de Iván Mordisco, computadores y hasta su celular personal, pero su cuerpo nunca apareció. Ante la posibilidad de que hubiera quedado vivo, respondieron que pudo desintegrarse con las explosiones o ser retirado del lugar. El cuerpo fue posiblemente quedó desintegrado o fue llevado por ellos. El bandido en unas altas probabilidades cayó ahí. Y entre otras cosas, ¿por qué estamos dando esa certeza? Porque la inteligencia estaba contra Iván Mordisco. Pero hoy, 2 meses después del bombardeo, apareció Iván Mordisco en un video rodeado de un grupo de hombres armados. Habló de cese al fuego. Las FARC nos reafirmamos en nuestro compromiso de adquirir con el gobierno nacional en su fase exploratoria de entablar unos diálogos francos en búsqueda de salidas incruentas al conflicto social y armado que padece nuestro país. Con su infaltable boina militar, ordenó no enfrentar a las Fuerzas Armadas. Se ha ordenado a todas las unidades guerrilleras de las FARC evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública, siempre y cuando no seamos atacados. Iván Mordisco tiene 5 columnas y 4 frentes guerrilleros bajo su mando que delinquen en Nariño, Cauca, Valle y Caquetá. Encontraron el cuerpo que sería el conductor del carro que cayó a un abismo en el Salto del Tequendama. Las autoridades descartaron que dentro del vehículo viajara una acompañante. Sigue en investigación si se trató de un accidente o no. Después de varios días de búsqueda, bomberos de San Antonio de Tequendama, integrantes de la Defensa Civil y la Cruz Roja encontraron el cuerpo del conductor. Es encontrado en zona boscosa el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 48 años, el cual al parecer era el ocupante del vehículo, el cual se accidenta en esta jurisdicción el día 20 en la madrugada. Según las autoridades, en el carro iba Gerardo Segura Franco. Los hechos son materia de investigación y apuntan a un supuesto suicidio. El conductor habría tomado impulso sobre la carretera para lanzarse al vacío. Los organismos de primera respuesta están en el proceso ya de rescatar este cuerpo y llevarlo directamente a la autoridad competente para que hagan la respectiva identificación, autopsia y puedan esclarecer las causas que generaron este siniestro. La Policía de Tránsito y Transporte de Soacha aseguró que en el sitio no fueron encontradas huellas de frenado. Esta tarde ocurrió un grave accidente en Bucaramanga. Un vehículo fuera de control arrolló a varios motociclistas. El saldo es un muerto. Investigan si fue un caso de licor al volante. Joana Niño, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Así es, un choque múltiple se presentó en la vía que conduce a la terminal de transportes de Bucaramanga. En el hecho se vio involucrado un auto de alta gama que de hecho sería el protagonista del lugar, pues el conductor al perder el vehículo del propio cayó sobre otro automóvil y una motocicleta. El conductor de este vehículo falleció y 4 personas más resultaron heridas. Un fuerte accidente de tránsito sucedió en la vía que conduce al terminal de transporte de Bucaramanga con el puente El Bueno. Según testigos, ese vehículo de gama alta iba a alta velocidad, perdió el control y chocó con una piedra. El impacto sacó el carro al otro carril. Y lo cerró y lo esquivó, pero no supo hacer bien el giro. Y cuando lo vi dio como 3, 4 vueltas en el aire y ahí salieron todos allá porreos. En el hecho, el hombre que conducía salió expulsado por el panorámico del carro y en el impacto perdió la vida. Otras 4 personas resultaron heridas. Procedo a atender la paciente que estaba adentro del vehículo. Se encontraba consciente, alerta, bastante desorientada. Estaba en estado de embriaguez. Las otras compañeras de ellas también.
Las autoridades investigan si se trataría si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. El desalojo de una vivienda en el centro de Bogotá terminó en batalla campal. Las autoridades aseguraron que la casa era utilizada por la banda Los Maracuchos. Edwin Suárez, los saludo, buenas noches. Usted estuvo allí, ¿qué pasó durante el operativo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Usted muy bien lo calificaba y lo nombraba. Una batalla campal en el momento que las autoridades se sorprendieron a llegar a este predio. Les voy a mostrar porque ya en este momento se completó el desalojo. Pero las autoridades cuando llegaron se encontraron al menos unas 45 personas, en su gran mayoría adultos mayores. Estas rejas que ustedes ven aquí las acaban de poner las autoridades para sellar ya esta puerta para evitar que más personas, por lo menos esta noche, ingresen. Todos fueron alojados en nuestros hogares de paso para que pues las personas puedan seguir colaborando desde el distrito. Así lo anunció la alcaldesa mayor de Bogotá, que también hace unos minutos estuvo en este recorrido, ingresó a este lugar. Aquí permanecen agentes de el ESMAD, o mejor de fuerza disponible, también de seguridad privada, pues para evitar que vuelvan a retomar habitantes de calle este predio. Les vamos a mostrar en el siguiente informe lo que se vivió en esta mañana desde muy temprano del momento del desalojo y los disturbios registrados en este sitio. Lo que sería un procedimiento tranquilo se convirtió en una batalla campal. Cerca de 45 personas que viven en la casa comenzaron a lanzar piedras, botellas y palos a los policías, funcionarios del distrito y periodistas. Yo vivo durante 25 años en la localidad del barrio Santa Fe, localidad Los Mártires, en este edificio, ¿sí me entiende? Mientras esto ocurría, el servicio de Transmilenio sobre la avenida Caracas, entre calles 26 y 13, fue suspendido. La zona fue acordonada y los ánimos seguían caldeados. La orden de derrumbar la puerta principal fue cumplida. Los bomberos con sierras eléctricas y escoltados por la policía cumplieron su tarea. Los ocupantes de la vivienda salieron con sus mascotas, maletas y bolsas. Fueron enviados a hogares de paso. El servicio de Transmilenio volvió a la normalidad paulatinamente. Edwin, después del operativo usted pudo recorrer la casa. Cuéntenos por favor qué encontró, qué vio. Pues Mateo, una energía bastante densa al ingresar aquí a estos 4 pisos de este edificio, al menos unas 30 habitaciones muy reducidas, y en el último piso sería la habitación en la que se alojaba alias Otto, el líder de esta organización, banda criminal, en la que aquí en este mismo sitio fue capturado. Este fue el registro que hicimos de RTVC Noticias. El hotel era administrado por alias Otto, de la banda Los Maracuchos. Al ingresar, los olores a químicos, orina, pegante y humedad son notorios. Tiene 4 pisos y 30 habitaciones en estado deplorable, que eran alquiladas a 100 personas por 2.000 pesos la noche. Todo está destruido. Grafitis y algo de decoración dan cuenta de que en el lugar había niños. Las autoridades definieron el edificio como una olla. Asimismo, confirmaron que en estas habitaciones funcionaba una red de trata de personas que incluía a menores de edad. Hay algunas investigaciones a cargo de la policía y de la fiscalía que evidencian que en este inmueble se han cometido delitos relacionados, entre otras cosas, con, por ejemplo, trata de personas. Al recorrer las instalaciones encontramos bolsas con pegante, colillas de cigarrillo, rastros de santería y hasta heces fecales. El lugar es oscuro y silencioso. Hay basura por todas partes. Esto es una inmundicia absolutamente indigna. Aquí está un tal alias Otoniel de los Maracuchos que instrumentalizaba a las personas con necesidad y hacía crimen y narcotráfico. En esta casa pasaban las noches habitantes de calle, migrantes, trabajadoras sexuales y varias mascotas. La estructura será demolida mañana. Las autoridades del distrito nos confirman que mañana hacia el mediodía se realizará la demolición de este predio, extinción de dominio, y como les decía al inicio del informe, quedarán aquí las autoridades, fuerza disponible, alguna vigilancia privada para evitar que nuevamente sea tomado por varias personas, sobre todo habitantes de calle que habitan aquí en este sector del centro de la capital colombiana, en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe. Es todo por ahora. Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Muchas gracias, Edwin, y continuamos con más noticias. 48 horas de bloqueo completa la vía a la costa Caribe en Cáceres, Antioquia. Los mineros que participan en la manifestación están saqueando los camiones represados en la carretera, según las autoridades. Ismael Tobón, buenas noches, lo escuchamos. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Son cerca de 30 camiones los que han sido afectados, saqueados en las últimas horas en esta jornada de protestas en el Bajo Cauca antioqueño. Según el gremio transportador, a nivel económico han tenido una afectación del 70%. Por eso le piden al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que se haga y se realice una mesa de diálogo para solucionar cuanto antes esta situación. Recordemos que estas protestas arrancaron luego de que un grupo de mineros protestaran en contra de los últimos operativos que la fuerza pública ha realizado en contra de la minería ilegal. Este transportador tuvo que llevarse por delante una motocicleta para poder huir de las personas que intentaron saquear la mercancía de su camión. El hecho ocurrió en la vía Caucasia-Tarazá. Pese a la solicitud de la Gobernación de Antioquia de intervenir los bloqueos, el ministro de Defensa afirmó que agotará las vías de diálogo. Por lo que entiendo en las conversaciones que he tenido con el ministro el día de hoy, ha estado en contacto con los alcaldes de Tarazá y Cáceres. A causa de los bloqueos, un menor de edad no pudo ser trasladado al hospital de Yarumal, por lo que falleció en la zona. 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la salida y la entrada de vehículos, particularmente de las ambulancias. Ante una lesión personal sufrida en un accidente ocurrido con este menor de edad, no fue posible la atención médica oportuna. Los enfrentamientos entre comunidades y fuerza pública impiden el tránsito de 1.500 vehículos de carga a la costa Caribe. Llegó al puerto de Barranquilla el primer buque proveniente de Venezuela luego del restablecimiento de relaciones con el país vecino. La embarcación está cargada de urea. Lucía Llanes, buenas noches. Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Los saludamos desde el Gran Malecón del río Magdalena, muy cerca del muelle donde en las últimas horas llegó esta embarcación panameña con 8.000 toneladas de materia prima para fertilizantes, según lo ha confirmado la Capitanía de Puerto y también la empresa Monómeros. Mire, hay gran expectativa del resurgir de la relación entre Colombia y Venezuela, sobre todo el sector agrícola, porque ha dicho en repetidas ocasiones el gobierno que el principal objetivo de rehacer este vínculo es el desarrollo del campo colombiano. El buque llegó al muelle 1 de la empresa Monómeros con 8.000 toneladas de urea. El costo del insumo se disparó por la invasión de Rusia a Ucrania. Y nosotros lo que venimos aquí es simplemente a controlar y bajar los precios del fertilizante para que el sistema alimenticio vuelva otra vez a los precios normales. El arribo de la nave de nacionalidad panameña es considerado como el primer paso de la reanudación de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. La Capitanía de Puerto de Barranquilla tiene aviso de arribo de la motonave Apogee Endeavor de bandera panameña que proviene del puerto de José en Venezuela con destino a la instalación portuaria de Monómeros. El intercambio comercial se produce 3 días antes de la reapertura oficial de la frontera con Venezuela. Bien, decíamos que era la primera embarcación y por eso es que hay gran expectativa, porque se espera que llegue mucho más fertilizante para el desarrollo del campo, como ya lo ha indicado también Benedetti, quien decía en otras ocasiones que eran 16.000 las toneladas. Pues se confirma desde Barranquilla, desde la Capitanía de Puertos de Barranquilla, que queda a tan solo pocos metros de aquí, que son 8.000 las que de momento han llegado a la ciudad. Continuamos con más información. El ministro de Hacienda volvió a pronunciarse sobre la discusión de los efectos de la reforma tributaria. Dijo que la ANDI maneja cifras distintas a las del gobierno. Por segunda vez hubo diferencias entre el gobierno nacional y la ANDI, esta vez por la tasa efectiva de tributación de las empresas. Los empresarios advierten que la tasa efectiva de impuestos sería hasta del 67%. La ANDI reitera la idoneidad de las cifras que ha venido presentando a lo largo del debate de la reforma tributaria e invitando al Ministerio de Hacienda a revelar su estudio completo, discriminando por sectores y teniendo en cuenta las cargas tributarias totales que asume un empresario al realizar su actividad en Colombia.
El ministro de Hacienda dijo que los empresarios se equivocan en el cálculo porque no tienen en cuenta los beneficios tributarios a los que acceden. Cuando una empresa paga impuestos, no paga la tasa total, sino porque tiene unos descuentos tributarios, unos beneficios tributarios que puede reducir lo efectivo que paga de impuestos. Entonces puede ser que el impuesto es 35, pero en la práctica paga 30 o 28%. El debate sobre los posibles cambios de la reforma tributaria continuará en el Congreso de la República. El director de la DIAN invitó a los influenciadores a cumplir sus obligaciones tributarias. En las redes sociales hubo polémica luego de que un generador de contenido hablara de sus ganancias. El máximo nivel de plata que me he facturado en la vida son 8.000 palos. Es el nivel. 8.000 millones de pesos. Sí, es el nivel máximo que yo me he facturado en mi vida. Por este video en el que La Liendra, un reconocido influenciador en Colombia, indicó cuánto fue lo máximo que ha ganado por una pauta publicitaria, la DIAN manifestó que los generadores de contenido deberían ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Porque esas obligaciones tributarias son las que garantizan que todos los colombianos tengan acceso a agua potable, a salud, a servicios públicos. La DIAN en el pasado ya ha apoyado a varios de ellos en el cumplimiento de estas obligaciones. Durante el gobierno anterior, la DIAN asesoró en Bogotá a más de 40 influenciadores en las correcciones y actualizaciones del pago de impuestos. Sigue el escándalo en Cali por el cuestionado contrato de la empresa Cali, televisores a más de 40 millones de pesos. Hoy hubo protesta y habló el gerente saliente, Alejandro Muñoz. Buenas noches. Daniela, televidentes, buenas noches. Pues hay que decir que por medio de una carta el abogado pues hace un llamado para que la Fiscalía cite al gerente de Cali, Juan Diego Flores, pero además hubo una reunión con el alcalde de Cali y la Junta Directiva, pues quien tomaron decisiones como por ejemplo de nombrar a Fulvio Leonardo Soto como nuevo gerente encargado, actual director de Hacienda Municipal. Recordemos que hace algunos días pues fue nombrado Humberto Serna de Acueducto y Alcantarillado, pero al parecer no aceptó el cargo. Por otro lado, Siempre en Cali continúa denunciando presuntas irregularidades al interior de la entidad. En esta oportunidad lo hacen en servicios y facturación, pues dicen que un tercero se estaría quedando con gran parte del sueldo de los empleados. Este es el documento con el cual Juan Diego Flores, a través de su abogado, solicita a la Fiscalía que sea llamado para aclarar lo sucedido con las compras que superaron los 215.000 millones de pesos. Solicito se reciba en interrogatorio de indiciado e informo que mi cliente está a su disposición para lo que considere pertinente. La Fiscalía General informó que la investigación está en curso. Dirección Nacional Anticorrupción será la encargada de presentar los resultados al país en las próximas semanas. En un plantón, integrantes de Siempre en Cali solicitaron el retiro de otros funcionarios y pidieron la renuncia del alcalde Jorge Iván Ospina. La acción mediática, política y politiquera de querer dañar a un alcalde que, por supuesto, rápidamente toma decisiones frente a Cali y no tiene absolutamente nada que ver. En el contrato está registrada la compra de una sala de videogol por 763 millones de pesos, entre otros valores. En Purificación, Tolima, las autoridades locales exigieron respuesta a la investigación por la desaparición de más de 10.000 millones de pesos de la cuenta de la alcaldía hace 9 meses. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. A 9 meses de la multimillonaria desaparición de cerca de 11.000 millones de pesos de las 9 cuentas bancarias que tiene la alcaldía de Purificación, Tolima, aún no hay respuesta de las autoridades. Mañana se completan 9 meses del inicio de estos robos que iniciaron el 24 de diciembre. Todas las transacciones bancarias que se hicieron, la mayoría se realizaron el lunes 27 de diciembre, día laboral. ¿Cuál es la responsabilidad del banco? ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios? La desaparición de este dinero derivó en un hueco fiscal para las finanzas del municipio. Hoy los habitantes de Purificación aún se preguntan qué sucedió y quiénes son los responsables. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Hay alerta en Puerto Rondón, Arauca, porque grupos armados ilegales habrían reclutado ilegalmente a 15 menores de edad. Más información con Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional. 15 menores de edad habrían sido reclutados durante este año en zona rural de Tami, Puerto Rondón. Así lo denunciaron los personeros de estas localidades de Arauca.
en medio del Comité Extraordinario de Justicia Transicional. Ello ha originado, entre otras cosas, reclutamiento a menores de edad y reclutamiento también a personas adultas por parte de estos grupos, personas a las cuales al parecer se la tienen desarrollando actividades o trabajos para estos grupos al margen de la ley. Son 6 veredas entre esos 2 municipios los más afectados por esa situación. En los próximos días se activarán los comités locales de justicia transicional en estos 2 municipios de Arauca. Desde Arauquita, Carolina Díaz, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Autoridades colombianas y panameñas confirmaron la muerte de un menor de edad en las trochas del Tapón del Darién, luego de que un grupo delincuencial asaltara a los caminantes. 2 personas resultaron heridas. Cerca al lugar, las autoridades encontraron armas de fuego y el supuesto asesino fue capturado. Las autoridades de ambos países investigan lo sucedido. Continúan los casos de migrantes en aguas de San Andrés. En las últimas horas, la Armada Nacional ubicó 8 embarcaciones con personas que pretendían llegar a Centroamérica. Esta imagen de una pequeña agarrada de la mano de quien sería su mamá es el reflejo de la situación migratoria en las aguas de San Andrés. Ellas, junto a 116 personas más, en su mayoría venezolanos, fueron encontrados en una de las 8 lanchas que navegan con los migrantes. Las personas rescatadas fueron dejadas a disposición de Migración Colombia. Quienes manejaban las lanchas fueron capturados. En lo corrido del año en San Andrés y Providencia, la Armada ha encontrado 394 familias que buscaban viajar desde San Andrés hasta Nicaragua, luego continuar su ruta por Guatemala y México y llegar a Estados Unidos. Hay alerta en La Guajira por el paso de la depresión tropical 9. Las clases fueron suspendidas por los fuertes vientos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Este es un informe de Luis Ipuama, periodista de la Radio Nacional. En La Guajira, desde horas de la mañana se instaló un puesto de mando unificado con todas las entidades y organizaciones para hacerle seguimiento a la depresión tropical 9 que podría convertirse en onda tropical. En las principales ciudades de la región Caribe les recomendamos seguir muy atentos. Ya hemos tenido algunas lluvias con tormentas eléctricas en Montería, algunas lluvias aisladas en Barranquilla. Para acá, para el departamento de La Guajira, sigan muy atentos de todas las recomendaciones que se les han dado. Alejémonos del mar, de la playa. En Riohacha, capital de este departamento, por parte de la Dirección Marítima DIMAR, se determinó cerrar las playas por las próximas 48 horas para el cuidado de bañistas, por lo que se le pide a la comunidad acatar estas recomendaciones. Desde La Guajira, RTVC Noticias, Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. En Santa Marta, la policía aduanera capturó a un colomboamericano requerido con circular de Interpol por encabezar un millonario fraude mediante operaciones ilícitas de comercio exterior. Juan Manuel Faquiolas Ávila, alias Pepe, está señalado de ser el cabecilla de una red criminal que a través de empresas fachada lavaba activos en Magdalena y Atlántico. Habría simulado desde el año 2013 al 2017 importaciones y exportaciones de mercancía a través de 4 empresas fachada, afectando el Estado en más de 44.000 millones de pesos. Según las autoridades, las empresas constituidas eran representadas por personas de bajos recursos que prestaban su nombre. Los delincuentes, por su parte, cobraban los cheques utilizando los datos de esas personas. Además, se evidenció que alias Pepe tiene 23 registros de ingreso y salida del país a los Estados Unidos, donde posee varias propiedades, las cuales podrían ser objeto de extinción de dominio en este país. Para recolectar evidencias consultaron las bases de datos de la DIAN y el Ministerio de Comercio. En ellas no encontraron registros de operaciones de importación o exportación, declaraciones de IVA o renta ni compras nacionales. Jorge Enrique López firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoce su responsabilidad por falsedad en documento privado y fraude procesal en el caso Centros Poblados. Tendría que reintegrar dineros producto del delito cometido. Con la firma del preacuerdo, Jorge Enrique López enfrentaría una pena de hasta 4 años. Asimismo, devolvería 187 millones de pesos. Con el material de prueba, las autoridades determinaron que López habría intervenido de manera ilegal cuando utilizó papelería de un banco para elaborar la garantía de seriedad de la oferta, siendo este un documento indispensable para que Centros Poblados participara en la licitación pública. Con este documento, el Ministerio de las TIC avaló la firma del contrato por 1 billón de pesos. López habría falsificado 3 pólizas que presentó Centros Poblados para amparar el manejo de un anticipo por 70.000 millones de pesos, lo que permitió que los recursos fueran desembolsados. El preacuerdo será presentado el próximo 20 de octubre ante un juez.
Las víctimas del accidente protagonizado por un contratista en Bucaramanga piden ayuda, que no han recibido la atención requerida. La pequeña de 8 años de edad que fue gravemente herida en el accidente fue dada de alta. Según la madre de la menor, la angustia ahora es económica, pues el SOAT ya llegó a su límite y ella no cuenta con trabajo ni dinero para continuar el tratamiento médico que la niña necesite. Yo soy madre soltera, tengo 3 niños y pues ahorita como voy a laborar, pues por todo esto que es los trámites de la niña. A través de redes sociales, el alcalde de Bucaramanga afirmó que ha estado pendiente de la recuperación de la pequeña. La mamá de la menor dijo que no es cierto. Me duele que el señor alcalde diga cosas que al igual pues nunca ha hecho, que publica, que dice que nos está haciendo seguimiento, que todo eso. Él nunca se ha comunicado conmigo, tampoco asistió a la clínica. Según las autoridades, el responsable del hecho, que está libre, tendrá que pagar una multa de 44 millones de pesos por negarse a la prueba de alcoholemia. Un aparatoso accidente ocurrió en la vía Medellín-Bogotá. Una volqueta perdió los frenos y chocó contra 3 vehículos. Como consecuencia, una persona murió y 18 más resultaron heridas. Más noticias en el siguiente panorama. La búsqueda del menor de 12 años de la etnia Arhuaca la realizan socorristas a lo largo del río Diluvio en el suroccidente de Valledupar, estribaciones de la Sierra Nevada. Las labores de búsqueda fueron suspendidas en horas de la tarde del jueves por las condiciones climáticas adversas y hoy se espera que mejoren para reanudar la búsqueda en una zona más amplia con mayor número de socorristas. El cierre se debe a un paro que hace la comunidad de Guaratos a la altura del municipio de Tadó. Según el líder de transportadores, Walter Arango, la comunidad protesta por presuntos incumplimientos en obras de infraestructura por parte de Invías, situación que tiene perjudicados a los viajeros y transportadores. Debido a las constantes lluvias que persisten en la región, se ha hecho esta declaratoria para trasladar los organismos de socorro. Se está a la espera de contar con el apoyo del gobierno departamental para poder ayudar a las comunidades que se han desplazado ante esta fuerte ola invernal. La ministra de Salud habló sobre la situación de las EPS en el país. Solo 4 cumplen con buenos indicadores financieros y de prestación de servicios, según la funcionaria. Actualmente operan 32. La ministra dio un panorama de lo que sucede con las EPS en el país. 32 funcionan en Colombia, 2 fueron liquidadas, 12 más están en proceso de liquidación. Esto fue lo que entregó el gobierno anterior y nosotros recibimos un sistema con EPS en esta condición. De 23 evaluadas entre el régimen contributivo y subsidiado, solamente 4 cumplen. La lupa no solo está puesta en las EPS, la escasez de medicamentos también preocupa. Ya hay una mesa instalada con las transnacionales farmacéuticas, por tanto ya con el Ministerio de Industria y Comercio también existe una estrategia para negociación con importadores, por ejemplo, de insumos hospitalarios. El Ministerio de Salud instó a 400 municipios del país para que busquen a ciudadanos que aún no han completado sus esquemas de vacunación COVID-19 para evitar que al menos 200.000 dosis caduquen. Hablamos de los hechos del día en el mundo, las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años de edad que fue detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, cumplen una semana y dejan 26 muertos. En varias ciudades del mundo hubo manifestaciones de apoyo a las mujeres iraníes. Teherán volvió a ser escenario de manifestaciones a raíz de la muerte de una joven detenida por la policía de la moral. Las autoridades, que califican a los manifestantes de contrarrevolucionarios, alborotadores o conspiradores, decidieron organizar sus propias manifestaciones después de las oraciones del viernes. Cientos de personas se manifestaron con banderas de Irán y con pancartas de apoyo y agradecimiento a la policía. Para muchas personas, en estas manifestaciones, el tema del hijab es solo un pretexto para perturbar la seguridad de un país que está al frente de la resistencia. Mientras las autoridades seguían bloqueando el acceso a WhatsApp e Instagram, en el extranjero las ONGs denunciaron una represión brutal de las manifestaciones.
La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, asegura que el número de fallecidos podría ser el doble de la cifra oficial. En varias ciudades del mundo hubo manifestaciones para denunciar el régimen represivo en Irán. Creo que esto es solo el comienzo. Durante 43 años el pueblo de Irán ha sido oprimido y ahora se está uniendo como nunca antes por los derechos de las mujeres. Este es un momento histórico. Ante la limitación del acceso a Internet por parte del gobierno iraní, Estados Unidos levantó ciertas prohibiciones al comercio con la República Islámica para permitir que las empresas de tecnología proporcionen plataformas y servicios que permitan a los iraníes conectarse libremente. Justo cuando el ejército de Ucrania anuncia nuevos aciertos en su contraofensiva para liberar territorios, autoridades separatistas de regiones ocupadas por tropas rusas iniciaron referendos para anexionarlas, pese a que Occidente denuncia su falta de legitimidad. Estas jamás han sido las imágenes en las que se agota esta guerra, porque la de Ucrania, expansiva en sus dinámicas, se ve también así. Estamos volviendo a nuestra patria, estamos volviendo a sus brazos. Y es que con este ejercicio sin aliento legal o validez para el mundo, el Kremlin sofistica su forma de misiles a votos para proclamarse dueña de suelos que le retiene a la nación que invadió. Todo esto se dirige hacia el restablecimiento de la Unión Soviética. Referendos de anexión territorial con los que Rusia deja clara la demarcación de esa porción por la que irrumpió hace 7 meses y por la que, actuando así durante 212 días a lo largo y ancho de su vecina, hoy se afirma esto. Basados en la evidencia reunida por la Comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Es el inicio de la exposición de hallazgos del equipo de Naciones Unidas, delegado para adentrarse y dar un vistazo a lo que acontece al menos en Kiev, Chernihiv, Kharkov y Sumy. Nos llama la atención la gran cantidad de ejecuciones en las zonas que visitamos. Actualmente estamos investigando este tipo de muertes en 16 pueblos y asentamientos. La data además da cuenta de bombardeos en zonas civiles, tortura y violencia sexual en la radiografía de la guerra, amasada en 27 ciudades y con testimonios de más de 150 víctimas y testigos. Allí, en ese rincón del mundo, se espera la llegada de estos reservistas rusos por orden de Putin, siendo leña al fuego para esta realidad. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de fútbol profesional colombiano porque ya este sábado, mañana, comienza la fecha número 14 de nuestra liga. Y es que esto va rapidito, por supuesto por el calendario apretado pensando en el Mundial de Fútbol de Qatar. Pero allí los equipos que buscan un cupo a los 8 y poderse clasificar a la siguiente ronda. Aquí les presentamos cuáles son los partidos más destacados de este fin de semana. Son días felices para el Bucaramanga y también para el goleador, pese a la sanción de 10 millones de pesos por celebrar así su gol ante Santa Fe. Los leopardos necesitan ganar para meterse en puestos de privilegio. De la multa no me preocupa, o sea, que la pague el club. Pero al frente estará un Once Caldas que tiene que sostenerse porque las críticas en Manizales no cesan. Tienen 3 partidos de local para ratificar una clasificación, pero vamos a Bucaramanga a sumar. En Bogotá, Millonarios y América se vuelven a encontrar. Desde las 4 de la tarde, el equipo de Alberto Gamero defenderá la punta y buscará sellar su clasificación a cuadrangulares con varios de los que fueron figuras en Barranquilla. Hemos trabajado eso siempre, lo que por ahí no veníamos jugando. Nos metimos en la cabeza eso, tratamos de responder. Santa Fe, 10º en la tabla, visita a Unión Magdalena esperando volver a la senda del triunfo y a buenas posiciones. Y plantear un partido en una situación en la cual nos enfrentamos a uno de los primeros, a que ha hecho un muy buen campeonato, a que juega bien, que es su cancha, pero vamos por los 3 puntos. El Deportivo Cali estrena cuerpo técnico y recibe en Palma Seca a La Equidad. Puede haber afectado un poco la parte mental, pero una vez se habló y se empezó a entrenar, se ve un grupo distendido y con toda la intención de trabajar y de sacar esto adelante. Comienza la fecha 14 y cada vez es más reñida la pelea por un cupo a los cuadrangulares. Y ahora hablamos de bicicross porque este fin de semana en Bogotá se van a disputar 2 válidas muy importantes para la Copa Mundo de Bicicross. Y por supuesto que Colombia tiene muy buenos representantes y buenos referentes, como lo es Mariana Pajón, que quiere sumar puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París.
Mariana Pajón correrá estas válidas de Copa Mundo sufriendo. Tengo desgarrados los discos de la espalda, no tengo ligamentos en el codo derecho y bueno, hay otras cositas que están ahí, pero bueno, llegará el momento en que para recuperar del todo, por ahora hay que disfrutarlo. Sin embargo, y como siempre, hasta el final va con todo para lograr los triunfos. Siempre, así yo no sé el 100, siempre doy el 100. Entre los caballeros, Carlos Ramírez busca ganar no solo los primeros puntos olímpicos, sino hacerlo en esta pista que lleva su nombre. Es lindo tener una pista a nombre de uno y ya competir en ella en una Copa Mundo va a ser algo muy bonito, que obviamente lo asumiré de la mejor manera, pero como les decía ahorita, hoy agradezco de poder estar para el partidor. Este fin de semana Bogotá será sede de las válidas 5 y 6 de la Copa Mundo, donde los mejores del planeta BMX buscarán dar los primeros pasos rumbo a París 2024. Y hoy les doy la bienvenida con esto que hace parte de la banda sonora de la película El bueno, el malo y el feo, que fue compuesto por Ennio Morricone, porque quiero que pensemos en esas películas de vaqueros, de indios. Hace poco en esta sección de cultura les contábamos que en Estados Unidos para 1973 los indígenas tenían la imagen de malos en las películas, de estos asesinos que le arrancaban el cuero cabelludo a los vaqueros y que mataban gente, y por supuesto que eso era reprochable, tanto así que Marlon Brando declinó un Oscar que le iban a dar por ese maltrato que había en las películas. Pues resulta que nosotros en Colombia no estamos tan lejos, y para 1950 y 1957 teníamos una imagen bastante parecida. Así que, como hoy es viernes y es día de relato retro, nos unimos con Señal Memoria de nuevo, con su archivo y con sus investigadores para contarles cómo narrábamos en la televisión colombiana a los indígenas para ese entonces. En una cosa que se llamaba Noticiero Cinematográfico Colombia al Día, los mostrábamos como ciertas comunidades curiosas, muy anecdóticas. Antes de eso, el único interés que había antes de 1957 era conocer los objetos, conocer las costumbres, bastante exotista y con una mirada más curiosa que de admiración. Miren este fragmento del capítulo 13 de ese noticiero cinematográfico. Sus prendas de vestir y viviendas permanecen inalterables a través de los tiempos, siendo su más destacada característica racial. Fíjense, por ejemplo, en la música que estaba sonando ahí, es la 9ª Sinfonía de Anton Bruckner, bastante inapropiada para hablar de una cultura tradicional colombiana. No se menciona por ningún lado la ancestralidad, ni las creencias, ni lo que nos han heredado, y además también cometíamos ciertos errores. Miren este segundo fragmento. Las industrias caseras constituyen parte de sus tradiciones, transmitiendo de padre a hijos artes como las de tejidos que realizan con los más variados y complicados dibujos entrelazados, que forman una tupida red de fibras vegetales que preparan con suma destreza. ¿Se dieron cuenta del error? Resulta que para los guayú las únicas que tejen son las mujeres, así que no se transmitía de padres a hijos, sino de madres a hijas. Y cada una de esas puntadas es un pensamiento. Por eso dicen que las mochilas guayú son más de 3000 puntadas de pensamiento, que además también tienen ahí las figuras de un montón de caminos, de naturaleza, de creencias inscritas. Por suerte, después de 1960 comenzaron a aparecer todos los institutos de investigación indigenista. También apareció el Instituto Etnológico Natural y las narrativas cambiaron, tanto en el país como por supuesto en la televisión. Llegamos entonces a Pájaros de Verano, dirigido por Cristina Gallego, que es lo que ustedes están viendo acá en pantalla, que es una película en donde ya se cuentan los guayús de una forma mucho más interna y mucho más documentada. Se da a entender que es una sociedad matriarcal, que son las mujeres las que en el fondo de todo van liderando cada uno de los momentos de la comunidad, a pesar de que sigue siendo una sociedad altamente machista. Nos hablan más de la cultura, la ancestralidad y las creencias. Vean esto. Tu acústica, tu óxica, tu eyúcaro.
las narrativas televisivas también evolucionan, así como evoluciona el mundo y así como evoluciona siempre nuestra forma de pensar. En 2022, los colombianos se sienten más pobres. Según el DANE, 45,4% de hogares encuestados indicaron que su economía está peor que hace un año. Pese a que el índice de confianza del consumidor mejoró en agosto, en comparación con julio de este año, los colombianos aún sienten que no deben invertir su dinero en compra de electrodomésticos. Con 35,7 puntos, este indicador se sigue ubicando en el cuadrante del pesimismo y de la afectación de la confianza, en este caso, de los hogares. El DANE también reveló que el porcentaje de mujeres encuestadas es mayor ante los hombres porque no están bien económicamente. Esto implica que hay una brecha o hay una diferencia entre este indicador de confianza del consumidor entre hombres y mujeres de casi 2 puntos porcentuales. Los habitantes de Cartagena, Riohacha y Bogotá manifestaron mayor preocupación por la negativa situación económica, a diferencia de los ciudadanos de Cúcuta, que demostraron ser optimistas con el crecimiento económico en la región. El precio del dólar subió 47 pesos y cerró a 4.426 pesos. El precio interno de la carga de café subió 11.000 pesos, quedó en 2.367.000 pesos. 1.500 personas trabajarán durante esta semana en el horario nocturno los principales proyectos de infraestructura y conservación de la malla vial en Bogotá. 51% disminuyeron las emisiones de CO2 en la jornada del día sin carro en Bogotá. La JEP archivó la decisión de arresto contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, señalado de no proteger el cementerio central de la ciudad. En el lugar habría restos de víctimas del conflicto armado. Más hechos del día en un minuto. El empresario Carlos Matos fue trasladado de urgencia al área médica de la cárcel de Barranquilla. El detenido se desmayó en medio de una audiencia. La diligencia fue suspendida. El embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, visitó la unidad de búsqueda en Medellín para conocer los avances de la entidad y del plan regional de búsqueda en el centro y oriente antioqueño como parte de la implementación del acuerdo de paz. A extinción de dominio entraron 16 bienes que pertenecerían a Brian Posada, alias Posada, del Clan de Oriente. Los predios están avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Según la investigación, alias Posada y otros supuestos integrantes del grupo serían los encargados de ubicar inmuebles para almacenar y comercializar sustancias ilícitas. Las autoridades enviaron a la cárcel a 6 presuntos integrantes de los Pachenca, señalados de coordinar el envío de cocaína desde Santa Marta hacia Centroamérica y Estados Unidos. La droga era camuflada en vehículos de servicio público y llevada a la terminal marítima. Los procesados no aceptaron cargos. El gobierno de Nicaragua dijo que suspendió las transmisiones de CNN en español debido a que sus contenidos vulneran los principios constitucionales de respeto a la soberanía nacional. Más de 30 medios de comunicación han sido cerrados este año en ese país. Más noticias del mundo a continuación. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, asumió hoy su propia defensa en los alegatos finales del juicio por corrupción que pesa en su contra. Fernández dijo que el caso por el cual la Fiscalía pide 12 años de prisión está plagado de calumnias. Se espera que el veredicto se conozca a finales de este año. Italia cerró una inédita campaña electoral en la que Giorgia Meloni, antigua admiradora de Benito Mussolini, se perfila como favorita para los comicios del domingo. El líder del Partido Demócrata, Enrico Letta, hizo un último llamado a los votantes para que defiendan la constitución italiana nacida de la resistencia y el antifascismo. Cientos de manifestantes se enfrentaron con policías y militares en un cuartel del ejército en Ciudad de México, en medio de las protestas por la desaparición de 43 estudiantes en 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio un nuevo impulso a las investigaciones sobre el caso, rechazó la violencia de las protestas esta semana. En su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder palestino Mahmoud Abbas señaló a Israel de impedir deliberadamente el avance hacia una solución de 2 estados en Medio Oriente. Abbas dijo que Israel no es un socio confiable a pesar de que el primer ministro israelí, Yair Lapid, afirmó que apoyaba esta visión. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay trabajo para jóvenes que quieran empezar su vida laboral en el sector financiero. Aquí les contamos cómo aplicar.
En oportunidades de trabajo para jóvenes, vaya a la página empleo.grupobancolombia.com. Deslice hasta abajo y lea con atención la descripción de la convocatoria, que busca personas interesadas en ciencia de datos, tecnología, diseño o ciberseguridad. Tenga presente que no es necesario contar con experiencia laboral, pero entre los requisitos está ser mayor de edad, vivir en Medellín, Bogotá, Barranquilla o Cali y no superar los 2 años de experiencia laboral. Deslice hasta abajo y dé clic en el trabajo que más le interese y siga el paso a paso. Atentos, el programa tiene 3 etapas: junior, senior y profesional. Y mucho ojo, porque tiene plazo de aplicar hasta el lunes 17 de octubre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva, porque desde este domingo la selección Colombia de voleibol comenzará su participación en un mundial de esta disciplina. Todo esto ha sido un proceso que ha sido llevado por el entrenador Antonio Rizola. Gracias a él, las jugadoras y esta selección ha tenido una madurez diferente y pueden ahora pasar de ser las cenicientas a ser referentes en este deporte, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Me enamoré del vóley por no ser capaz de jugar bien. Y Antonio Rizola se enamoró de Colombia en 2016. Y el accidente de Chapecoense me demostró un país con mucha solidaridad, un país unido, un país fuerte. Llegó para crear equipo y tuvo que batallar bastante. El voleibol de Colombia no representaba los 3 colores de Colombia, representaba los colores del departamento de quien estaba en el momento. Pasó más de 45 días enfatizando en un cambio. Y la filosofía de juego, que era una filosofía de un juego más veloz, y para hacerlo hay que tener control del balón. Quiso ser jugador, pero estaba destinado a ser entrenador de mujeres. Un entrenador no puede, en mi opinión, trabajar solamente hablando. Los ejemplos son fundamentales. 6 años de clasificaciones, medallas y un histórico mundial, pero no son suficientes. Él quiere más. Vamos para alcanzar récords nuestros personales y esperamos que estos récords personales sean suficientes para pasar las fases del campeonato. Es simpático, consejero, estricto y al fin y al cabo el brasileño más colombiano. Es el entrenador de un equipo que espera sobresalir en su primer mundial. Ahí estaremos muy atentos, por supuesto, a todo lo que pase con nuestras jugadoras en este mundial. Ahora nosotros hablamos de automovilismo y de otras disciplinas deportivas, porque Juan Pablo y Sebastián Montoya correrán juntos la Petit Le Mans, esta carrera que se va a jugar, o mejor, que se va a correr el 1 de octubre. Esta será la tercera carrera que compitan juntos en el automovilismo. Y con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Feliz fin de semana. Ha sido el viaje perfecto y lo haría todo otra vez. Así se despidió Roger Federer de su gran amor. Las bolas y las raquetas de tenis hoy pasan a un segundo plano, pues a sus 41 años jugó su último partido como profesional. A su lado estuvo Rafa Nadal enfrentando a Jack Sock y a Frances Tiafoe en la Laver Cup. La selección Colombia está lista para enfrentar este sábado a las 6:30 de la tarde a Guatemala. Néstor Lorenzo, entrenador de la tricolor, dio pistas sobre el equipo que utilizará. Creo que entre el 4-3-3, 4-2-3-1 hay un pequeño movimiento que depende de pronto en la fase que esté el equipo, ¿no? Y ahí está. Yo les cuento que hoy me vestí con estos colores porque es el Día Internacional de la Bisexualidad, pero además les cuento a todos los fanáticos de Juan Luis Guerra que hay segunda fecha para ese concierto. Resulta que el dominicano acabó toda la boletería que estaba planeada para su primera fecha en menos de 24 horas. Así que abrieron una segunda fecha que es 2 días después. La primera era el 25, esta es el 27. Así que ya saben, tienen que buscar ya mismo sus boletas para no quedarse sin eso. Veamos un rato a Juan Luis Guerra.
Como estoy segura que se antojaron, pues ahí les dejo la espinita para que vayan a ver a este dominicano que hace una música espectacular y una muy buena bachata. Y a los amantes del cine también les tengo noticias. Comenzó Festiver, que es el festival de cine de Barichara. Y por eso Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez les preparó a ustedes esta nota. Este fin de semana el municipio santanderiano de Barichara se ilumina con las pantallas del Festiver, el festival de cine verde que este año cuenta con la participación de 78 películas. El público podrá disfrutar de largometrajes, cortometrajes, animaciones, ficciones y documentales de 18 países. Edición marcada por un tono ambientalista que contará con actividades al aire libre como ecocaminatas y visitas culturales. El festival irá hasta el domingo, donde el público podrá elegir la película favorita a través de una votación web. Muy buen plan, cine con enfoque ambiental, pero a mí me quedó sonando mucho Juan Luis Guerra porque es que es uno de los artistas favoritos de mi mamá, así que me lo heredó. ¿Qué tal si vamos al concierto? ¿Ustedes qué dicen? Uy, de hecho estábamos haciendo planes para ir en la primera fecha, Sí. pero se nos agotaron las boletas. Pero bueno, tenemos la nueva oportunidad, intentamos, Laura. pero es que era imposible, como usted lo dijo. Nos metimos a la página y eso se movía. Oiga, en como una loco hora, de todo en el una mundo. hora se vendió eso, casi ¿Cuál que es en su una hora, 2 canción horas. favorita, Mateo? Frío me gusta mucho, me gusta la bilirrubina, no, me gustan muchísimo. ¿Y a Daniela? Amapola, me encanta, me fascina. Ay, a mí me gusta Qué ternura, Estrellitas y Duendes. También, muy linda. Porque soy muy romántica. Exactamente como yo. Señores, es poesía, me gustan mucho sus letras. Ay, bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar el fin de semana. Se tienen que conectar con la emisión del fin de semana con Damaris Rodríguez. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.